Buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente a un domingo más a este estudio de Romanos, y habiendo hecho ya el preámbulo y el resumen de la clase anterior sobre el pecado, y el video está colgado dicho sea de paso en el canal para los que no lo han visto todavía. Vamos a ver el capítulo 4, porque el capítulo 4 es donde Pablo va a aterrizar toda la introducción que hemos hecho hasta ahora. Recuerden que la carta a los romanos está escrita después que los judíos cristianos tuvieron que salir de Roma, tuvieron que regresar a Roma años después, y entonces se creó el conflicto entre los creyentes que habían quedado, que eran los gentiles, y los creyentes que retornaban, que eran los creyentes judíos que habían aceptado a Jesús como su Mesías. Entonces se había generado una disputa entre ellos porque cada uno se consideraba mejor que el otro, y en el capítulo 1 Dios desasna a uno, a los gentiles; en el capítulo 2 desasna a los judíos; en el capítulo 3 le dice: ustedes dos, igualito, ustedes dos no sirven para nada, o sea, ustedes dos están condenados porque aquí nadie es salvo por su propia fuerza, por su propia mano. Entonces ahora Pablo va a aterrizar todos estos conceptos en la razón, o lo que vendría a ser la columna vertebral de lo que realmente es creer en Cristo Jesús. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? O sea, Pablo está ya entrando en la parte reflexiva de todo lo que hemos visto hasta ahora en Romanos, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Miren qué interesante, porque el tema de la justificación viene justamente, como vamos a ver ahorita en el capítulo 5, por simplemente creer. Entonces, creo que con ustedes ya lo habíamos visto en algún momento. Imagínense el cuadro, ¿no? Abraham ya relativamente anciano, 90 años aproximadamente; Sara de unos 80, estéril, ya fuera de las posibilidades de tener un hijo, y viene Dios y le dice: ¿ves las estrellas? Así va a ser tu descendencia. Y entonces yo me imagino que lo que pasaría por mi cabeza al menos sería: no me estás diciendo nada lógico. O sea, mi respuesta natural hubiera sido: Dios, lo que tú me estás diciendo no tiene una lógica. Sin embargo, la respuesta de Abraham fue: no sé cómo lo vas a hacer, pero te creo. Y esa respuesta es muy interesante, porque vamos a ver los resultados en los siguientes versículos. Y el hecho de que simplemente Abraham le cree a Dios hace que Dios lo justifique. Es decir, recordemos de que cuando cae Adán, entonces Dios sale de la ecuación. Es decir, la relación con el hombre se rompió, y Dios no considera a ninguna persona apta para estar delante de él, puesto que estamos en falta delante de él. Voy a procurar no usar la palabra pecado por la explicación que ya hicimos con respecto a ese tema, pero digamos que Dios no puede ver a los que están en falta con él. Pero entonces Abraham le cree, y Dios dice: ¿me crees de verdad? A pesar de que tienes 90 años, de que tu mujer es estéril, que ya dejó de arreglar, que ya su tiempo para concebir ha pasado, y que probablemente ustedes ya no tengan intimidad por la edad avanzada, y aún así me crees. Oye, ¿sabes qué? Te voy a dar el derecho de pararte frente a mí y de estar conmigo. Eso es justificar. Es decir, voy a ignorar todas tus faltas, y entonces ahora te voy a dar el privilegio de estar conmigo. Eso es justificar. Y entonces dice que Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, que es exactamente lo que aquí empieza a desarrollar ahora Pablo. Va a desarrollar de acá hasta el final del capítulo 4 lo que significa creerle a Dios sin
restricciones. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Salmo 32, verso 1 y 2. Y es muy interesante porque aquí está hablando de David, y recordemos este pequeño detalle. David, cuando peca, la gracia no estaba vigente, lo que estaba vigente era la ley. Por ende, lo que le correspondía a David era la muerte. Y ante la ley y ante Dios no hay distinción entre rey y súbdito. Es decir, la ley es igual para todos. Mucho más la ley de Dios. Y entonces recordemos que David tiene dos penas capitales sobre su cabeza, ¿no? O sea, el adulterio con Betsabé y además el asesinato del marido. Entonces son dos pesos sobre la ley en la cual David debía estar muerto y debió haber sido muerto por apedreamiento de acuerdo a la ley mosaica. Sin embargo, Dios extiende la gracia hasta ese punto, acepta la súplica de David, su arrepentimiento, su cambio de actitud, y curiosamente, algo que solemos pasar por alto, es que David también es justificado porque él reconoce su falta delante de Dios. ¿Es pues esta bienaventuranza, verso 9, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que Abraham fue contada por la fe por justicia. ¿Cómo pues fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No es la circuncisión, sino en la incircuncisión. Parece un trabalengua. Les explico. Cuando Abraham es justificado delante de Dios, Abraham no estaba circuncidado. Porque los judíos decían, y hasta el día de hoy dicen, de que aquel que es circuncidado, solamente esa persona puede ser reconocida como un hijo de Dios y puede ser reconocida como un judío, y que esa es la señal del pacto. Ojo, un judío hasta el día de hoy se los va a decir. Y lo que Pablo le está diciendo acá: oigan muchachos, piensen, usen su cabecita. Cuando Dios lo justifica a Abraham porque le cree, ¿Abraham estaba circuncidado o no estaba circuncidado? Es decir, ¿está justificado Abraham porque está circuncidado o estaba incircuncidado? Y Pablo le dice: en el momento de la promesa, Abraham estaba incircuncidado. Y justamente ahora va a concluir, y vamos a ver cómo entra, que Pablo va a decir: a raíz de que Abraham le cree a Dios, entonces hace un pacto de la circuncisión. Entonces dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircuncidado. O sea, Pablo es enfático en decir que la circuncisión o la incircuncisión no afectan tu fe delante de Dios. Es decir, cuando tú escuches a alguien, sobre todo ahora que está de moda los judíos cristianos, ¿cómo se llaman estos? Los mesiánicos, están muy de moda los mesiánicos, y te digan: no, usted tiene que guardar la ley, usted tiene que circuncidarse. Bueno, háganle hincapié en este detalle. Pablo fue específico. La circuncisión fue a consecuencia de que Abraham fue justificado delante de Dios por creerle. Que al final de cuentas, como vamos a ver en el relato, en este mismo relato, vamos a darnos cuenta de que justamente cuando tú crees que Cristo Jesús es tu Señor y tu Salvador, entonces lo que tú estás haciendo, estás creyéndole a Dios algo que tú no has visto. Creo que ninguno de nosotros ha visto a Cristo Jesús en la cruz. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos creyendo por fe, o sea, estamos agarrando las evidencias que nos muestra la historia, que nos muestran los libros, que nos muestra la Biblia, y decimos: ok, tengo evidencias y en función de esas evidencias tomo una decisión. Creo, yo le creo a Dios. Y entonces Dios te justifica, como vamos a ver en este mismo capítulo y en esta misma clase. Y entonces concluye y dice: y el Padre de la circuncisión para los que, no solamente para los de la circuncisión, sino también
Le siguen las pisadas de la fe tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Esto es bien interesante. Esta es una reflexión que está haciendo Pablo sobre los judíos. Esta parte está siendo muy enfática para los judíos, y para entenderlo con claridad vamos a volver a ver este detalle. Pablo está reafirmando que la promesa que Dios le hace a Abraham, que sería padre de naciones, esa promesa no fue dada en función de la circuncisión. Pablo está siendo enfático que esa promesa es antes de la circuncisión. Es decir, Dios llama a Abraham, ¿no es cierto? Le dice, oye, te voy a mostrar una tierra, sal de tu tierra, te voy a mostrar una tierra. El hombre sale sin saber a dónde va, llega a una tierra, Dios lo saca de su carpa y le dice, ¿ves las estrellas, Sambito? Así va a ser tu descendencia. Ya viejito, como acabamos de mencionarlo, ya de 90 años, su mujer estéril, etcétera, etcétera. Y Abraham dice, no sé cómo lo vas a hacer, Dios, pero te creo. Hasta ese momento Abraham no estaba circuncidado. Y eso es en lo que Pablo está haciendo una enfática afirmación, diciendo de que la promesa de Dios no nace por la circuncisión, sino nace porque Abraham le creyó a Dios. Hasta ahí creo que somos bastante claros. Ahora, el simbolismo de la circuncisión tiene mucha profundidad y tiene que ver con temas de higiene, básicamente. En la antigüedad, y estamos hablando allá por el 1800 a.C., antes que exista la ley, ya habían pueblos como los egipcios que eran proclives a la circuncisión, sobre todo en los varones en la pubertad. Es decir, en los varones entre los 10 y 14 años solían circuncidarlos, esto por un tema de higiene, personal. Entonces, el concepto de circuncisión en la Biblia, por eso más adelante va a hablar de los circuncidados de corazón, está hablando de un tema de higiene interna, es decir, una higiene en mis pensamientos, en mi forma de actuar, eliminar justamente aquellas cosas que no son productivas para mi vida, que no son productivas para mi crecimiento, en mi desarrollo emocional, social, profesional, espiritual. Entonces, ese es el verdadero concepto de la circuncisión. Y en el mundo antiguo, estamos hablando ahora sí del 1000 a.C., 400 a.C., inclusive en la época de Jesús, este concepto o esta relación estaba muy clara para los judíos. Por eso siempre les trato de decir que nosotros tenemos que intentar meternos dentro del pensamiento judío cuando hacemos interpretaciones de este tipo. Es decir, la circuncisión tiene un simbolismo muy fuerte sobre la pureza y sobre la limpieza y sobre la higiene. Este simbolismo se aplica actualmente, y ahí es donde Pablo más adelante va a decir, la circuncisión del corazón, es justamente a eso, a eliminar las cosas que podrían causarnos daño o podría causarnos alguna impedimento de podernos desarrollar sanamente. Sigue adelante, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y aquí empieza un tema polémico. Como siempre, seamos sumamente polémicos si es que es necesario serlo. Lo interesante es que la ley no está abolida, dicho ese paso, siempre se los he dicho, siempre lo voy a afirmar, la ley de Dios está plenamente vigente, solo que la ley no nos va a juzgar. Ojo, ese es el detalle más importante. La ley no nos juzga. Nosotros somos justificados, como vamos a ver ahorita en el capítulo 5, por haberle creído a Cristo Jesús, por haberle creído a Dios. Entonces, lo que está diciendo es que si la ley no te acusa, si la ley no te juzga, entonces no hay transgresión.
Estás libre, estás free. Ahora, vamos a ver en el capítulo 6, pero les voy a dar un avant premier. Pablo llega a la conclusión, entonces, vamos a pecar para que la gracia sobreabunde. No, ni una manera. Cuando uno se convierte de verdad, cuando uno acepta a Dios como su Señor y su Salvador, entonces hay un cambio en nuestras vidas, porque empezamos a considerar las cosas de Dios dentro de nuestra vida y empezamos a hacer estudios para que su palabra penetre en nosotros y nos transforme y cambie nuestra manera de pensar. Eso es muy importante. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Si ustedes leen Gálatas capítulo 1, capítulo 3, van a descubrir que Pablo dice de que habiendo previsto Dios de que la salvación de los gentiles, o sea nosotros, iba a ser por fe, es que justifica a Abraham por haberle creído. Es decir, esta enseñanza que está en el Génesis, en la cual Abraham le cree a Dios y por ende es justificado delante de Dios, es la base o la columna vertebral de lo que significa el Evangelio a los gentiles, a nosotros, el Evangelio de la gracia. Entonces ahora pasa a detallar, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, está citando el Génesis, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Recuerdan que alguna vez yo les había comentado que en Éxodo no dice yo soy el que soy, sino dice, el original dice, seré el que seré, dile a mi hijo Israel que el que seré estará contigo. Es decir, en el mundo antiguo, el único que podía controlar el futuro era Dios. Entonces, cuando Dios se refiere al verbo ser en futuro, definitivamente tenía que ser el Dios, pues. O sea, con las justas, tú podías decir cuando en el día, hoy día estoy vivo, pero tú no podías decir si mañana lo ibas a estar, si mañana llovía, no salía, si salía el sol, no salía el sol, si iba a haber hambruna o no. O sea, es decir, el futuro, tú eras consciente en el mundo antiguo que el futuro no estaba en tus manos. Tampoco eras dueño del pasado, porque el pasado ya fue y no podías cambiarlo. Entonces el hombre antiguo tenía muy claro que el único que podía saber el futuro era Dios. Por eso es que Dios se presenta en el Éxodo, como y pone el verbo en futuro, porque en el mundo antiguo el único que podía controlar el futuro era Dios. Entonces, si alguien se presentaba hablando de que el que seré estará contigo, bueno, tiene que ser Dios, pues no hay otra. O sea, hay que entender ese concepto para entender esta partecita que acabamos de leer, ¿no? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, y así será su descendencia. Es muy interesante porque dice, y él le creyó en esperanza sobre esperanza. Recordemos, Abraham recibe la promesa y el resultado no es inmediato. Recordemos de que como Sara no había quedado en estado, él tiene relaciones con su esclava, con la esclava de su mujer, y la mujer da luz sobre el regazo o sobre las piernas de Sara. Y esto, ojo, en el mundo antiguo era normal. O sea, las madres que eran estériles, el esposo solía tener el hijo con la esclava. Entonces, cuando el hijo nacía y nacía sobre el regazo de la madre, era considerada su hijo. Ahora, esto pertenece a la cultura mesopotámica y a las culturas cananeas muy antiguas. Estamos hablando del 2000 a.C. y era una práctica normal. Es decir, dentro de esa sociedad era lo normal, o sea, no era nada normal. No es que Abraham se desesperó, no le creyó a Dios ni nada por el estilo, sino que él en su cabecita dijo, ok, si esto es lo normal dentro de mi cultura, debe ser así la promesa de Dios. Entonces ya después nace Isaac, que es el hijo de la promesa, como bien lo decimos,
Pero a eso es lo que se refiere esperanza sobre esperanza. Es decir, yo espero que nazca mi hijo, no nace. Y entonces lo tengo con esclavo, nace Ismael. Pero después después Sara sale en estado, como está en el Génesis, y nace Isaac. Pero a su vez después Dios le dice, ok, entonces ahora entrégamelo, dámelo de vuelta. Y nuevamente vuelve a tener la esperanza Abraham de que esto va a seguir adelante. Y a pesar de su vejez y estar en tierra desconocida, Abraham seguía creyéndole a Dios que sería padre de naciones y solo tenía un hijito de padre y madre, digamos, que era Isaac, ¿no? Porque Abraham llega a tener a 3 hijos, de las cuales arma toda una rama que ahorita no la vamos a ver. Pero lo interesante es que este concepto de esperanza sobre esperanza, es decir, que a pesar que la respuesta de Dios no llega en forma inmediata, Él sigue creyendo en la promesa de Dios. Y muchas veces eso es lo que nos ocurre en nuestra vida emocional, espiritual, que Dios nos promete algo y nosotros no vemos el resultado en forma inmediata. Entonces, este concepto de esperanza sobre esperanza es ese concepto de esperar a pesar de que no estoy viendo los resultados conforme yo pensaba que se iban a desarrollar. ¿Me siguen hasta ahí? Y entonces, esto dice que no lo debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya que estaba como muerto, es decir, de casi 100 años, lo que estábamos conversando al inicio de la reunión. O de la esterilidad de Sara, ¿no? O sea, todo lo que hemos visto al inicio, ¿no? Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Todo esto que estamos viendo es lo que hemos estado desarrollando ya, a lo largo de todo lo que hemos leído ahora. Entonces es pero muy interesante este concepto de que a pesar de las circunstancias, Abraham mantenía su fe en Dios, a pesar que, como acabamos de ver, las circunstancias eran adversas. Él era mayor, Sara era estéril, los dos eran de edad avanzada, Sara había dejado inclusive de arreglar, o sea, las probabilidades naturales estaban fuera de foco, estaban fuera de posibilidad alguna. Y a pesar de esto, Pablo está haciendo énfasis de que a pesar de todas estas sumatorias de estar en contra de que suceda la promesa de Dios, Abraham se mantenía firme, esperanza sobre esperanza. Y eso es exactamente lo que significa eso. Que a pesar que las circunstancias o las evidencias que se van presentando contradicen la promesa de Dios, entonces Abraham se mantenía firme en creer lo que había recibido por promesa. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes de ser contada, esto es, a los que creemos, el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Y aquí entramos ya al tema de la justificación. Entonces, antes de entrar a la justificación, Pablo está haciendo todo este preámbulo. Vamos a hacer una pequeña recapitulación muy rápida para entrar al clímax de la justificación. Habíamos visto que en el capítulo 1 Pablo desasna a los gentiles por el hecho de que la iglesia, recuerden, se separó por el edicto de Claudio César, que obliga a los judíos a abandonar Roma. Entonces es ahí donde Pablo conoce a Aquilas y su esposa en Corinto, justamente porque salen por este edicto, ¿no? Entonces, lo que sucede años después, que este edicto se deroga, entonces regresan los judíos, y ahora tenemos los gentiles que se quedaron en Roma y los judíos cristianos que estaban retornando. Pero se genera este conflicto donde cada uno se creía mejor que el otro. Entonces Pablo, en su carta, por eso primero desasna a los gentiles, después desasna a los judíos,
Al final le dice, ninguno de los dos es mejor que el otro, los dos están destituidos de la gloria de Dios, y ahora entra de lleno al capítulo 4, donde está hablando de que somos justificados por fe, somos justificados por creer. Para eso hace toda una introducción de Abraham, como acabamos de verlo, donde Abraham le cree a Dios a pesar de las circunstancias adversas, y que Abraham se mantiene firme en creerle a Dios a pesar de que todas las circunstancias que se van dando son contrarias o no dejan ver realmente la promesa de Dios cumplida. Entonces Dios considera todos esos hechos y justifica a Abraham por el simple hecho de haberle creído a Dios. Y esto lo pone como preámbulo para decirnos a nosotros, a los gentiles, y a todos los que pertenecemos al periodo de la gracia, que es desde la resurrección de Jesús hasta que Él venga, donde terminará el tiempo de la gracia. Entonces, ahora entra al tema de la justificación, y todo este preámbulo del capítulo 4 es necesario para entender lo que va a explicar Pablo en el capítulo 5, que vamos a ver a continuación rápidamente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la enemistad que existía entre Dios y nosotros ha sido abolida, ha sido eliminada, justamente ¿por quién? Por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Es decir, ahora nosotros tenemos paz con Dios. Recuerden lo que les expliqué antes de la clase, cuando estábamos en la antesala, de que Jesús, cuando muere en la cruz, lo que se rasga es el velo. El velo se rasga de arriba hacia abajo, y era lo que separaba el lugar santísimo, un lugar donde supuestamente estaba Dios y solamente entraba el sumo sacerdote una vez por año. Y este sumo sacerdote era el que decía, si tú tienes algo que decirle a Dios, dímelo a mí, porque yo se lo voy a contar, voy a entrar adentro, ¿no? Y cuando salga te voy a contar lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, como Dios se lo dijo a él, yo no tenía lugar a dudas, no tenía cómo objetar eso, porque él me dice que Dios le dijo. Entonces, lo que Dios hace en la cruz es rompe el sistema sacerdotal y te dice a ti, ¿sabes qué? Ya no hay velo, ahora tú tienes acceso a mí, dice Dios, directamente, sin necesidad de líder, sin necesidad de pastor, sin necesidad de sacerdote, sin necesidad de sacrificio, y lo más importante, sin necesidad de templo. Entonces, es muy interesante, porque lo que Jesús está haciendo en la cruz es abolir el sistema sacerdotal que hasta ese momento había imperado, e impone un sistema teocrático firme en el cual Él viene a ser la cabeza del ángulo. Este concepto, nuevamente tenemos que ir a la cultura judía para entenderlo. Las construcciones en la antigüedad tenían una especie de doble columna sobre la cual se sostenía la vivienda. Esta doble columna hacía como un arco hacia el centro, y en el centro venía una piedra, una especie de forma de triángulo, que era la cabeza del ángulo. Esa piedra era la que hacía que estas dos columnas principales se mantuvieran firmes y no se ladearan o se fueran a una a la otra. Son las dos grandes ramas, ¿no? Los hijos de Israel y nosotros los gentiles, que somos incorporados a la columna principal, que es Cristo Jesús. Entonces, la cabeza del ángulo, claro, el judío la tenía clarísima porque sabían a qué se refería, pero cuando nosotros nos la pintan y si no nos la explican, estamos alucinando en algo un poco etéreo. Pero el concepto era muy práctico, era la piedra que justo calzaba en la parte superior de la construcción y era la que hacía que estas dos columnas principales se sostenieran y se mantenieran firmes. Esa es la cabeza del ángulo, esa es la cabeza de Cristo, esa es la cabeza de la iglesia. La que sostiene el cuerpo, la que sostiene las columnas en la iglesia, es justamente ese simbolismo que es la piedra del ángulo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, que en lo que nos alegramos es que nosotros ahora somos justificados delante de Dios por fe. Entonces, interesantísimo de que es simplemente por fe, tal como hizo Pablo la introducción en el capítulo 4, toda esa introducción de Abraham y creerle a Abraham es para que nosotros tengamos claro
por qué nosotros somos justificados delante de Dios. No es porque hemos hecho algo bien, porque hemos dejado de hacer algo, porque estamos haciendo algo. Hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y como tú has decidido creerle, entonces eres justificado delante de Dios. Por ende, tienes acceso al lugar santísimo. Es decir, tienes acceso a la misma presencia de Dios y no necesitas a nadie para entrar a ese lugar, para entrar a esa presencia y para aprender directamente de Dios. Esto a mí me parece espectacular, fenomenal y que realmente rompe cualquier paradigma que nosotros hayamos tenido. Y la paciencia prueba, y no solamente eso, sino que también nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado de nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y hemos hablado sobre el tema del Espíritu Santo, que es la misma presencia de Dios en ti, es decir, Dios dentro de ti. Ahora tú eres el templo del Espíritu Santo, tú eres templo de Dios, y Dios mora dentro de ti. Eso es lo que nos está diciendo el concepto en hebreo. Recuerden, eso lo vimos en la introducción a la carta, que la palabra espíritu en realidad en el griego es pneuma, que es aire, aliento, viento, soplo, respiración. Lo que está hablando aquí es que la misma presencia de Dios está morando en ti, por lo que tú has decidido creerle. Entonces Dios ha tomado posesión de ti y ahora eres propiedad de Dios, de acuerdo a lo mismo que Pablo nos enseñará más adelante en las cartas de Corinto. Que dicho sea de paso, esta carta es posterior a Corinto. Entonces, cuando ustedes estudien todas las cartas de Pablo, Corintios, Romanos, etcétera, Gálatas, que yo les sugiero estudien Gálatas, porque es la columna vertebral de todas sus cartas. Es decir, Gálatas es una especie de diccionario básico para entender todas las cartas de Pablo. Si ustedes leen Gálatas van a entender todas las cartas de Pablo, porque al final de cuentas Romanos, Corintios y todas sus cartas hablan de lo mismo de diferentes ángulos. Es decir, todas apuntan a la cruz, todas sus cartas apuntan a la resurrección de Jesús y todas sus cartas apuntan a la justificación por fe. Ahora, cuando él está hablando de estas tribulaciones, está haciendo una remembranza de lo que acabamos de leer, con respecto a lo que había sucedido con Abraham, ¿no? De esperanza sobre esperanza. Entonces, lo que está diciéndonos acá es que a pesar de las pruebas, las dificultades, a pesar de que no vamos a ver muchas promesas de Dios de forma inmediata o de forma rápida, o algunas de nuestras oraciones no serán contestadas, o pensamos que Dios no nos ha escuchado, de todas maneras vamos a ver siempre que todas estas circunstancias lo único que van a hacer es fortalecer y hacernos crecer dentro de nuestra fe. Recuerdan que ustedes, yo también les he contado a ustedes que muchas veces yo he sentido esa frustración y yo siempre les he dicho, no tengan temor a sentir esa frustración, porque es parte del crecimiento, es parte de lo que nos va a tocar vivir, que nosotros estas aparentes oraciones no contestadas lo que van a hacer es hacernos madurar y hacernos comprender que Dios no es el Dios de la lámpara maravillosa, no es que frotamos, decimos una oración, como algunas veces he escuchado, vamos a hacer una oración poderosa. La oración no es poderosa, poderoso es Dios que contesta tu oración. La oración en sí no es poderosa, le estás quitando la gloria a Dios cuando tú hablas de una oración poderosa, porque le estás dando el poder a la oración y le estás quitando el poder a Dios. Cuando Dios contesta una oración, el poder sale de Dios, no de la oración. La oración nos transforma en nosotros, nos hace perseverantes, nos hace constantes, nos hace disciplinarios, nos hace tener disciplina, tener orden, reconocer que Dios es Dios y yo soy hombre. Entonces, sigamos adelante. Entonces, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo esto pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que está diciendo Dios aquí, y lo reafirma nuevamente en este pasaje, es que a pesar de que nosotros no teníamos el derecho de estar delante de Dios y no teníamos ningún derecho de estar presentes ante Dios, Dios toma la iniciativa y paga nuestras deudas y nuestras faltas para volver a tener comunión con nosotros. Nosotros somos justificados delante de Dios no por algo que hemos hecho, no por algo que hemos dejado de hacer, sino simplemente porque hemos decidido creer en Cristo Jesús y que Él ha pagado por nuestras cuentas, Él ha pagado por nuestras faltas. Y que Dios, a pesar que no lo merecíamos, Él lo hizo. Si ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, muy mal llamada hijo pródigo, debería llamarse la palabra del padre paciente, es precedida por la parábola de la moneda. La mujer dice: perdí una moneda, y para hallarla barre diligentemente la moneda hasta que la encuentra y la pone en su bolsillo. Interesante, la moneda no salta al bolsillo de la señora. La señora busca la moneda y una vez que la encuentra, entonces la pone en su bolsillo. Y este es antecedida por la parábola de la oveja perdida, donde la oveja no regresa al redil, es el pastor el que sale a buscar a la oveja. Y por último, cuando viene el hijo que le ha faltado el respeto al padre es el que sale al encuentro. Recuerden que el padre estaba viendo y a lo lejos ve venir al hijo y el padre sale al encuentro. Y cuando el hijo iba a soltar su discurso de que hazme como un jornalero, su padre dice: cállate la boca, tú eres mi hijo y por ende tú vas a estar aquí. Y entonces el resto de la historia la conocemos, lo hace bañar, le hace poner vestiduras, hace una fiesta porque su hijo ha sido recuperado. En las tres parábolas es Dios el que busca, no somos nosotros los que buscamos. Esto ya lo hemos tomado antes y hemos visto el ejemplo de Adán, hemos visto el ejemplo de David, el ejemplo de la iglesia de la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis. Siempre es Dios buscando al hombre. Entonces aquí lo que está haciendo Pablo es reforzar esa idea de que es Dios el que busca al hombre, es Dios el que plancha las arrugas y es Dios el que restablece la relación con el hombre. Entonces, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre y por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, ojo a esto, y mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos sido recibidos ahora en la reconciliación. Hay mucha gente que yo le he escuchado decir: yo ya no soy digno de estar aquí. Tú no estás acá porque tú estás acá porque Cristo Jesús pagó por ti en la cruz. Tú estás acá porque Dios te amó. Y si Dios te amó siendo un pecador sin ningún derecho, Pablo ahora hace énfasis: ahora que tú has sido redimido, ahora que tienes relación con Dios, ahora que has sido reincorporado al pueblo de Dios, olvídate de que Dios va a estar en enemistad contigo. Si tenemos alguna falta, jatá, como ya lo vimos en la clase anterior, estas faltas son cubiertas por la sangre de Cristo Jesús, y Cristo Jesús nos redime, nos justifica, nos ha dado el derecho de estar parados en la presencia de Dios. Tú estás parado en la presencia de Dios por gracia y obra de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, por tanto, acá vamos a hacer un pequeño, vamos a más, para poder concluir con esto, pues es muy importante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí hay 1000 posiciones, yo le voy a dar la mía. Y ustedes tienen todo el derecho de no estar de acuerdo conmigo, porque aquí tenemos que unir varios cabos.
En Génesis, cuando Dios le dice a Adán, el día que comieres de este fruto ciertamente morirás, y el día que Adán comió de la fruta, no murió. Hay ciertas tendencias teológicas, por ejemplo los amigos bautistas, dicen que la muerte física se dio ahí, y yo le pregunto a los amigos bautistas, ¿y por qué? Si Dios dijo, el día que comieres ciertamente morirás, y entonces le dio, ¿y por qué no se murió? ¿Por qué se murió muchos años después? No, pero se murió. Y es que el concepto muerte dentro de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es separación de. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Por qué decimos que alguien se muere? Hay algo en nosotros que conocemos hoy por hoy como espíritu, algunos le llaman alma. El cuerpo está compuesto principalmente por dos elementos, la parte física, es decir, el cuerpo que nosotros vemos, y hay una parte interna nuestra que es lo que le da el ánima o la vida, que cuando llega la muerte estos se separan. Eso es muerte, separación de. Cuando el hombre antes de la caída, es decir, en el Génesis, este es Dios, acá está el hombre, y entonces están así unidos, ¿no? Porque dice que a Dios conversaba con Adán en el huerto antes de la caída. O sea, estaban así, unidos, tenían una relación entre los dos. Entonces viene el pecado, y el que sale de la ecuación es Dios. Y Adán y Eva se quedan en el relato, y el resto del Génesis, ustedes conocen toda la historia, Adán y Eva continúan su vida, pero quien sale del relato es Dios. Por ende ha habido una muerte, ha habido una separación de Dios y el hombre. Hay un abismo ahora entre Dios y el hombre. Ahora, ¿y por qué les digo que no hubo una muerte física? Porque unos versos más adelante, donde se relata esto que acabamos de conversar en el Génesis, dice, Dios conversa con él mismo, dice, saquemos el árbol de la vida, porque Adán aún no come de él. No vaya a ser que alargue su mano y coma del árbol de la vida y sea como nosotros, que viva para siempre. Oh, no que estaba muerto. Ahora dice, no vaya a ser que coma del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces, evidentemente, hay dos muertes delante de la Biblia. Esa es mi conclusión, como yo se los digo, y lo veo acá reflejado. Aparentemente Pablo tenía la misma teología que tengo yo. Es decir, se da una separación, se rompe una relación, hay una muerte espiritual, pero el hombre todavía no tenía una muerte física. Entonces Dios decide sacar el árbol de la vida, evidentemente el hombre ya no come de él, por ende tiene que morir. La muerte física es consecuencia del primer pecado. Porque si el hombre no hubiera pecado, Adán hubiera comido el árbol de la vida y todos seríamos inmortales, o sea, no moriríamos. Pero como no comió ese árbol, por ende, la muerte física también entró como consecuencia de la primera falta. Es decir, Adán decide comer, es separado de Dios, Dios decide quitar el árbol de la vida del huerto, y por ende Adán ya no come del árbol de la vida, y por ende la muerte entró por él, ambas, la separación de Dios y la muerte física como consecuencia, ojo, como consecuencia de la primera falta, de no haberle creído. Si se dan cuenta es el mismo concepto, o sea, Dios le dice a Adán, no comas porque ciertamente morirás, y el gallo no le cree. Ese es todo el dilema del tema. Adán decide no creerle a Dios, y por eso come. Abraham decide creerle a Dios y es justificado. Hoy día, como vimos en el Hatá de Labón, la clase pasada sobre el tema del pecado, que dicho de paso, reafirmemos, la palabra pecado no existe en la Biblia, tal como su concepto que viene del peccatum. Los que quieran ver de este tema pueden chequear la clase anterior. Pero lo importante es esto. Tú eres salvo no porque has hecho algo o has dejado de hacer algo. Tú eres salvo porque has decidido creerle a Dios. ¿Me explico? Es el mismo concepto. Adán decide no creerle.
Abraham decide creerle. Tú has decidido creerle. Por algo estás en esta clase. Entonces, los que no creen, los que deciden decir, Dios, yo no te creo, yo no creo en Jesús, no creo en la muerte en la cruz, no creo que me haya salvado, lo que están haciendo es hacerse acreedor a una separación de Dios en forma permanente, que es lo que en el Apocalipsis se llama la segunda muerte, porque da por sentado que la primera muerte, que es la física, se va a dar. Y malo que bueno, hoy por hoy el sol sale, como dice la Biblia, para justos e injustos. Lo que está haciendo es una paráfrasis de decir que malo que bueno, Dios está presente. Pero imagínense un mundo donde Dios ya no está presente. Esa es la famosa muerte segura. Espero que haya quedado claro de que acá hay dos conceptos de muerte. La muerte espiritual, la cual es restaurada o resarcida por la muerte de Cristo Jesús. Recapitulando rapidito, cuando Jesús muere en la cruz, se raja el velo, te dice, ahora tú ya no necesitas sacerdotes para llegar a mí, tú tienes un acceso directo a mí. Por ende, la restauración de la relación que se había roto entre Dios y Adán se vuelve a dar contigo, vuelves a tener comunión con Dios, vuelves a tener un acercamiento con Dios, vuelves a tener vida. Eso es lo que se llama vida. Eso es lo que es. Y esa vida, esa relación con Dios ya no se va a romper, porque el hombre, ni ninguna cosa creada, ni ninguna cosa espiritual puede romper esa relación que tienes con Dios. Que puedes tener altibajos en la vida cristiana, lo hemos conversado muchas veces, sí, se puede dar. Puedes meter la pata, puedes hacer muchos errores, pero al final de cuentas, Dios va a estar presente en tu vida y siempre va a estar resarciendo lo que habíamos hecho, nuestras famosas metidas de pata. Entonces, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Lo que habíamos visto ya en el capítulo 4. Si nosotros no estamos bajo la ley, no somos juzgados bajo la ley, no existe transgresión, no hay falta. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Concluye magistralmente el apóstol Pablo. Es decir, Pablo va a decir más adelante de que nosotros somos libres, totalmente libres de culpa, pero no todo me conviene, porque no todo edifica, porque no todo va para mi bien. ¿Dónde vemos que no nos conviene? Cuando vemos la ley, cuando observamos la ley, cuando observamos los mandamientos. No es que estemos bajo la ley, la observamos para poder darnos cuenta que es bueno y que no es bueno, que me edifica y que no me edifica. Pero mi justificación no está en función de lo que estoy haciendo o dejando de hacer, está en función de Cristo Jesús. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura de que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque ni por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos, para que los muchos de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Lo que hemos visto hace un momento sobre el tema de no creerle a Dios, ¿no? Cuando Dios le dice a Adán, no comas porque morirás, Adán decide no creerle a Dios. Entonces, esa falta es la que hace entrar este divorcio, esta separación de Dios con la humanidad. Dicho sea de paso, Adán significa humanidad. Para los que pensaban que era un hombre. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, y con el don sucede que como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación,
pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia. Y después reafirma y dice, y así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, amatía, la palabra correcta, muchos se equivocaron, muchos se desviaron, sería lo correcto. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y el colorario, la cereza de la torta es esta, ¿no? Esto, así también por la obediencia de uno, que es de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos, o sea, nosotros, los gentiles, los que no somos judíos de nacimiento, hemos sido justificados delante de Dios por haber creído en la labor de Cristo Jesús en la cruz. De esta manera nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios, lo que significa que estamos justificados. Es decir, nosotros somos considerados justos no por lo que hacemos o hemos dejado de hacer, sino simplemente por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Hasta aquí la clase de hoy. La próxima clase vamos a ver justamente este punto polémico, que si por la gracia, que si por la ley abunda el pecado, entonces debemos de pecar para que abunde la gracia. No, señor, y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pasamos a rol de preguntas y respuestas, si es que alguno tuviera alguna pregunta. Si no tuvieran preguntas, la verdad sí me sorprendería. Manuelito. Manuel, mira, en el versículo en el versículo 9 dice, ¿no? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Sí, correcto. ¿Cuál es la pregunta? Ya, en su sangre, ¿qué significado? Es que recordemos de que la redención venía por la sangre, es decir, en la ley, recuerden que los sacrificios o el derramamiento de sangre era para justificar nuestra falta delante de Dios. En su sangre es por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Es decir, ese derramamiento de sangre, por ser de una persona justa, porque Jesús era sin pecado, es suficiente para limpiarnos a todos de nuestros pecados de ayer, de hoy y el de mañana también. Entonces, por su sangre es por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Eso es lo que está diciendo literalmente Pablo. Ya, otra pregunta, ¿no? He escuchado muchas veces decir la sangre de Cristo tiene poder. ¿Poder para qué? Hay mucha gente que cree que... Sí, yo lo escuchaba también, y es un pensamiento muy abierto, porque la sangre de Cristo Jesús tiene poder, sí, pero ¿para qué? Es como cuando hablamos del Evangelio, recuerdan, en la introducción, creo que en el capítulo 1 vimos de que el Evangelio de poder, y mucha gente dice, no, el Evangelio tiene poder, y creen que es una especie de espada de He-Man, ¿no? Que agarra, no sé si recuerdan ustedes, pero cuando yo era chico había un dibujo animado que había un muchacho que era muy debilucho, y entonces él tomaba una espada y decía, ya tengo el poder, y la espada un poco como que lo transformaba, ¿no? Y mucha gente cree que el Evangelio, la sangre de Cristo, es algo así, ¿no? Entonces yo ya tengo el poder
poder porque tengo a Cristo y entonces libero demonios y sano enfermos y por aquí y por allá. Pero es un concepto equivocado, porque el concepto que nos da sobre el poder de la sangre de Cristo es para limpiarnos de nuestras impurezas, es para limpiarnos de nuestras faltas delante de Dios y para justificarnos delante de Dios, pero no con otro poder mágico que pudiera hacer algo más, sino esa principal función. Y el Evangelio o el poder del Evangelio es pasar gente que está muerta, separada de Dios, a que tenga vida o relación con Dios. Pero no es como la espada de He-Man, ya tengo el poder, sino que es más un concepto teológico, es un concepto en el sentido de que el poder es de salvar la vida en eternidad. No necesariamente de la salud, no necesariamente de algún problema económico y tampoco necesariamente para que haya un periodo de paz. Nosotros, como seres humanos, solemos hacer de que lo que nos pasa a nosotros debe pasar en el mundo entero. Por ejemplo, nosotros hemos tenido en los años anteriores un tiempo tranquilo, en el sentido que nosotros no hemos sido perseguidos por nuestra fe, hemos tenido libertad de predicar, hemos tenido libertad de reunirnos, lo cual poco a poco, los que son un poco suspicaces se han dado cuenta que esto en los 2 últimos años ha venido cada vez siendo más socavado. Pero regresando al ejemplo, digamos, hace unos 3 años atrás o 4 años atrás, teníamos la libertad plena de reunirnos, predicar en las plazas, mencionar las cosas como son, y pensábamos que el mundo era así. Sin embargo, nuestros hermanos en China, por ejemplo, son gente que hasta el día de hoy son perseguidas y encarceladas por su fe. Nuestros hermanos y los cristianos, por ejemplo, que predican en Siria o en Irak, son muertos por el simple hecho de tener una Biblia. Y los que tienen la fortuna de sobrevivir a eso terminan siendo encarcelados y terminan en muchos casos muriendo en una celda por inanición o por alguna enfermedad que se les toca dar. O, por ejemplo, los cristianos que les tocó vivir el holocausto nazi. No solamente murieron judíos, murieron muchos cristianos que se opusieron a Hitler. O sea, muchos cristianos levantaron su voz y terminaron en los campos de concentración. Entonces, por ende, el ser cristiano y que el Evangelio tenga el poder de salvación y que la sangre de Cristo tenga el poder de sanar nuestras heridas espirituales y no necesariamente las físicas, no quiere decir que tenga un poder mágico en el sentido que nos va a liberar de todo, que nos va a liberar del ladrón, que nos roben el celular, que tengamos enfermedades o que nos lleven presos o que se cometan injusticias con nosotros. ¿Quién no ha sido estafado en su vida? Si yo pudiera juntar toda la plata con la que me han estafado a lo largo de mi vida, sería prácticamente millonario. Entonces, el ser cristiano o el haber creído en Cristo no me exime de que caiga en manos equivocadas, hablando financieramente, o que haya tenido o tenga algún tipo de enfermedad. Como ya lo he explicado alguna vez, la enfermedad que yo tuve sobre los cólicos renales, Dios la usó para hacer lo que soy hoy en día. Es decir, corregir mi carácter, moldear mi temperamento, moldear mi forma de ser, y eso me hizo lo que soy ahora. Mi enfermedad actual de la hipertensión me hace dependiente de Dios, por un tema que sería largo explicárselos ahora, pero muchas veces las enfermedades cumplen un propósito para Dios. Por ende, la sangre de Cristo sí tiene poder, pero su poder es para justificarnos delante de Dios. El Evangelio tiene poder, sí, para salvar vidas, para restaurar las vidas con Dios, pero no tienen en ninguno de los 2 casos ningún poder mágico sobre que, digamos, me pueda proteger sobre algo específico. Porque sí he escuchado ese concepto, por la sangre de Cristo Jesús, tal cosa. Porque la sangre tiene poder. Eso en realidad no es correcto, no es bíblico y está fuera de contexto. Y eso sucede cuando se hace teología sobre el español y no sobre los originales.
Listo, Manuel. Gracias. Ok, Eduardo tenía una pregunta por acá, déjame chequearla, si no me equivoco, hacía mención a Romanos 3:8. Eh, Déjeme leer la pregunta. Dice, ¿qué papel e importancia tiene la fe para la justificación según Romanos 3:8? Vamos a leer desde el 7, ¿ok? O un poquito antes, desde el 6. El 5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice, o sea, está haciendo el traductor, lo que está entre paréntesis está introducido por el traductor. Está tratando de darle un poco más de sentido a la oración. En ninguna manera, de otro modo, como juzgaría Dios al mundo. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuyas condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, con todo esto está bajo el pecado. Ya, aquí Pablo está haciendo la conclusión que él les había comentado de entre gentiles y judíos. Recordemos que los segundos que son interpelados por Pablo son los judíos. Entonces, Pablo aquí, antes de entrar al capítulo 4, está haciendo un resumen para concluir que nadie es justificado por la ley. Verso 20 del mismo capítulo 3. Entonces, esto es parte de un clímax al cual Pablo está llevando sobre el tema de que nadie es justificado por sus obras. ¿Qué papel e importancia tiene la fe para la justificación? Es que la fe es la clave de la justificación, Eduardo. Me explico. Habíamos visto en el capítulo 4 cómo Abraham le cree a Dios y porque le cree a Dios es justificado delante de él. En este punto, ahora nosotros, los cristianos de hoy en día, ninguno de nosotros ha visto la crucifixión, ninguno de nosotros ha visto a Cristo Jesús en la cruz. Hemos conocido el hecho o hemos investigado el hecho y tenemos indicios claros de que Jesús histórico existió, de que fue crucificado. No solamente está registrado en la Biblia, está registrado por Tácito, por Suetonio, que son historiadores romanos. Está mencionado en Flavio Josefo, que es un historiador judío del siglo I. Entonces, todas estas referencias son evidencias de que lo que nos narra la Biblia es real. Entonces, si bien es cierto, yo no puedo demostrarte a ciencia cierta o a fehacientemente que así sucedió, las evidencias me indican que así fue. Entonces, nosotros tenemos dos opciones. O tomamos un veredicto a favor de, o tomamos un veredicto en contra. Mi veredicto, y creo que el de ustedes también, es que nosotros aceptamos esto como real. Entonces, eso es lo que significa tener fe para justificación. No soy justificado por mis actos, sino porque mi fe se deposita en la acción de Cristo Jesús en la cruz. Y entonces soy justificado en consecuencia de haber creído eso, soy justificado delante de Dios. Es lo que nos dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Es decir, mi fe no es la que me justifica en el sentido per se, sino que mi fe está depositada en la obra de Cristo Jesús en la cruz, y esa fe depositada en Cristo Jesús es la que me hace justificado delante de Dios. Aunque suene a trabalenguas, mi fe está depositada en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y por ende
por esa acción soy yo justificado delante de Dios y ahora tengo paz para con Dios. Por medio de Cristo Jesús. Vamos a volver a leer el versículo 1 del capítulo 5. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Recuerdan? Dios estaba acá, el hombre estaba acá y había una enemistad entre los dos. Entonces, Dios pone a Cristo en el medio y entonces se da nuevamente esta relación entre Dios y el hombre. Se restablece nuevamente esta relación. Esa relación con Dios restablecida es mérito de Cristo Jesús, no es mi mérito. Yo soy indigno de estar en la presencia de Dios, pero estoy ahí no por mis actos, sino porque he creído en el sacrificio de Cristo Jesús. Espero, Eduardo, que tu pregunta esté contestada. Si no, te pediría que o no la vuelves a hacer, o al menos en el chat no está. Y no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. El silencio me indica que el resto está claro. O que no entendieron nada. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, lo único que me queda es agradecerles una vez más el sacrificio que ustedes hacen todos los domingos de estar aquí para escuchar esta teología loca mía. Y decirles muchas gracias, que Dios los bendiga, los guarde, tengan una muy bonita semana. Sigan estudiando, sigan indagando, sigan preguntando. Nunca se queden con las preguntas. Eso es algo que yo nunca voy a dejar de insistir. Nunca se queden con una pregunta. ¿Saben por qué? Porque una pregunta no contestada trae más incógnitas. Y cuando traen más incógnitas se hace una bola de nieve y al final de cuentas te arrastra. Entonces, si gustan, el chat está para eso. Cuando quieran pueden hacer preguntas con respecto a lo que hemos conversado hoy o alguna duda que tengan en cualquier ámbito, y si la sé, la contestaré, y si no la sé, la investigaremos juntos y la buscaremos juntos la respuesta. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, tengan una linda semana, que Dios los guarde y los bendiga ricamente. Gracias a todos. De igual manera, Manuel, muchas gracias, Manuel, Dios te bendiga. Hasta luego, amigo, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches.